Hola, ¿qué tal? Soy Marcela Álvarez, soy actriz y hago acompañamiento a actores para ayudarlos a llegar al acento neutro del español latinoamericano. Bien, esta es nuestra cápsula número 5, esta es nuestra penúltima cápsula. Y antes de comenzar me gustaría invitaros a que vayáis y repaséis las primeras cápsulas donde os he compartido, os he dejado pues varios ejercicios que os van a ayudar para llegar pues mucho más ejercitados y más naturalizados a la cápsula de hoy. El tema de hoy es la sinalefa, las sinalefas. Pues bien, voy a comenzar otra vez a hacer mi cambio de acento para que ustedes sigan teniendo esta referencia de oído, de escucha, porque siento que es muy importante en este ejercicio que estamos haciendo, por supuesto. ¿Qué son las sinalefas? Las sinalefas es algo que ocurre cuando la última vocal de una palabra coincide con la primera vocal de la palabra siguiente. Por ejemplo, estaba agotado. La palabra estaba termina con A y la palabra agotado comienza con A. En este caso, por ejemplo, en específico, hay que entender que la sinalefa se marca y se marca con la finalidad de entender que cada vocal, especialmente si finaliza con la misma que comienza la siguiente palabra, debe tener su tiempo de pronunciación. Estaba agotado, no estaba agotado, no estaba agotado, estaba agotado. ¿No? Es un ejemplo importante como para empezar a hacer el encuadre necesario para tener en cuenta en esta definición de las sinalefas. Las sinalefas pueden ser simples, que es donde nada más están involucradas dos vocales, y estas vocales, por ejemplo, pueden ser dos similares, dos iguales, totalmente iguales, como lo acabamos de ver en el ejemplo que les acabo de decir, o pues bien pueden ser dos vocales diferentes, a, I, a, I, ¿no? Y pueden ser compuestas. ¿Cuáles son las sinalefas compuestas? Donde hay involucradas tres o más vocales entre esta palabra y la siguiente, ya sea porque la palabra como tal tiene dos vocales en su terminación, en el medio antes de llegar a la otra palabra hay una vocal y esa otra palabra a lo mejor tiene dos vocales al comienzo. Estas son sinalefas un poco más complejas, por eso se llaman sinalefas compuestas, y es necesario tener en cuenta esto y sobre todo marcarlas. Por eso ahora en esta cápsula tengo un boli, una pluma en mi mano para recordarles que es importante en estos textos marcarlas cuando tengamos estos discursos, estos textos, estas frases, estas oraciones en una hoja de papel, o bien si la tenemos de manera virtual, encontrar la manera de hacer un marcaje. ¿Para qué nos sirve este marcaje? Para identificar que aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta y que cada palabra debe de tener su pronunciación completa, ¿no? Desde el comienzo hasta el final. Así esté coincidiendo con otra palabra que tenga ya sea una vocal de comienzo o de final igual o diferente, pero darle a cada palabra la pronunciación debida, necesaria. Ya en el día a día, cuando estés platicando con tus amigos, cuando estés en tu slang, viviendo en tu slang, el acento que has conseguido, te puedes expresar como quieras, como más te guste, como más te sientas cómoda, pero a la hora, cómoda o cómodo, perdón, pero a la hora de trabajar es importante tener en cuenta estos detalles, pues hacen toda la diferencia en el momento en el que tenemos el texto en nuestras manos y en el momento en el que es el personaje el que está hablando, ¿no? Entonces, son cosas a tener muy en cuenta. También, aprovechando que tengo la pluma en mano, recordarles que el ejercicio es importante tener a la mano tu cuaderno de notas. ¿Por qué? Porque el ejercicio que les quiero proponer es que estas sinalefas que ustedes encuentren, ya sea de dos palabras, ya sea de una frase u oración completa, o ya sea que agarren, que tomen un párrafo de algún texto o un monólogo y hagan todo su trabajo de demarcación de las cadencias, las anticadencias, las suspensiones, y luego hagan todo el trabajo de marcar las sinalefas. Esto nos va a ayudar a tener una lectura pues mucho más detallada
sobre el texto y a poder trabajar un texto a más profundidad, ¿no? A poder generar la experiencia que necesitamos desde una formalidad, partiendo de la forma, pero adentrándonos en la experiencia, ¿no? Partiendo de la forma en el sentido en el que pronunciamos, pero en el momento en que ensayamos esto y lo volvemos tan parte, lo integramos en nosotros, esto ya no lo vamos a necesitar porque ya va a estar integrado en nosotros y podemos ocuparnos de lo que el texto requiere, ¿no? De lo que la historia requiere, que es, pues eso, compartirla, expresarla, interpretarla de manera verosímil, con verdad, ¿no? Bien, entonces, retomando las sinalefas, un ejemplo de una sinalefa simple, última oportunidad. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, tomamos nuestra pluma, tomamos nuestra libreta y lo escribimos hablándolo, diciéndolo al mismo tiempo que lo escribimos. Última oportunidad. Señalamos la sinalefa. Yo la señalo generalmente con un círculo. Como podemos ver aquí, aquí dice última oportunidad y la señalo con un círculo, ¿no? Y ese es un ejemplo de sinalefa simple. ¿Qué tal una sinalefa compuesta? Por ejemplo, intensa aurora. La palabra intensa termina con A y la palabra aurora comienza con dos vocales, ¿no? Aurora. Intensa aurora. Por ejemplo, ahí también se demarca con un círculo y se hace el ejercicio de escribirlo y hacer la pronunciación específica para cada palabra, hilando una vocal con la otra, haciendo el ejercicio a lo mejor un poco exagerado. Eso es importante, si podemos hacer el ejercicio un poco exagerado, ¿no? Intensa aurora. Y así, de esta manera, pues registramos la articulación y la pronunciación debida de cada palabra. Y esta de intensa aurora, como nos damos cuenta, son tres vocales que están en juego, entonces coincide con una sinalefa compuesta. Hay otro tipo de sinalefa compuesta que es, por ejemplo, donde hay una vocal en medio de las dos palabras que coinciden con vocales en su finalización y en su comienzo. Por ejemplo, iba a acompañarlo. Iba a acompañarlo. Iba a acompañarlo. En este caso, pues hay tres vocales. Iba, termina con A, sigue una A y luego acompañarlo comienza con A. Son tres As. Y en este caso es bastante importante darle el espacio, el tiempo a cada A. Iba a acompañarlo. Iba a acompañarlo. ¿Estamos? Bien, hay otros ejercicios, por ejemplo, no solamente que ustedes los pueden sacar de los textos, ¿no? Estas dos palabras que coinciden, sino también buscar frases dentro del texto que estén leyendo, trabajando, acostumbrarse a marcarlas, acostumbrarse a verlas y hacer el ejercicio de pronunciarlas y si pueden transcribirlas. Por ejemplo, la gente de ese pueblo es de tierra adentro. La gente de ese pueblo es de tierra adentro. Nadie se atreve, ¿Ya ven? Es importantísimo, me encanta que me haya pasado esto en esta cápsula para que ustedes se den cuenta que a todos nos pasa que nos podamos comer algo o que nos trabemos, ¿no? Que a lo mejor nuestra lengua haga algo, se deslice para algún lado y no tengamos la capacidad precisa en ese instante de articular debidamente. Para eso son estos entrenamientos, para poder hacerlo y articular con la destreza, ¿no? Y pues si nos pasa en algún momento de alguna escena o de algún, pues retomar, simplemente tener la capacidad de resolver en ese momento y retomar, ¿no? Nadie se atreve a meterse en el mar. Nadie se atreve a meterse en el mar. Nadie se atreve a meterse en el mar. ¿Qué es el ejercicio aquí? Además de demarcar la sinalefa, hacer el ejercicio de encontrar cuáles son las simples,
cuáles son las compuestas y hacer el ejercicio de exagerar, marcar muchísimo cada pronunciación y darle el tiempo a cada vocal. Ese es el ejercicio. Tratar de subrayarlas, tratar de sacar las frases de los textos en los que se le encuentren. Y yo, de todas formas, aquí ustedes están viendo en este momento en pantalla las que yo les propongo para que ustedes comiencen a hacer ejercicios, ¿no? Para que ustedes se den una idea, las repitan constantemente, las ensayen, las busquen en sus textos, las demarquen, las marquen y las ensayen. No tengan miedo de hacerlo de una manera exagerada. Al principio puede notarse un poco robótico, sin embargo, como les digo, confíen en estos ejercicios que lo único que están haciendo es ayudarnos a desarrollar la destreza para hacerlo de una manera natural a medida que vamos integrando no solamente estas definiciones, sino estos ejercicios de colocación, de pronunciación y pues de características de la voz que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, otro. El río en tiempo de aguas arrastra la leña al mar y el mar la arroja a la playa, ¿no? Hay varias sinalefas en esta frase. Es retarnos, buscar estas frases donde hay varias sinalefas todas juntas y retarnos a pronunciarlas, escribirlas, señalarlas y jugar también, una vez que las tenemos un poco más ejercitadas, jugar también con la velocidad, que es cómo se nos daría a nosotros si pronunciamos estas palabras, estas palabras y estas frases con un poco más de velocidad. ¿Nos comeríamos las sinalefas? Tratar de que eso no suceda, ¿no? Lo único que aprovechan del mar es la leña. Lo único que aprovechan del mar es la leña, ¿no? La invita a una ostionería. Y retarnos. Como les digo, les dejo esta tarea, que no solamente chequen, revisen estas sinalefas que les estoy dejando a ustedes para que practiquen, para que las demarquen, y los invito también a saciar su curiosidad, a buscar sinalefas, a buscar frases, oraciones, párrafos completos, textos completos, donde las puedan demarcar, pronunciar y se puedan familiarizar con esto de las sinalefas. Como ven, es algo muy sencillo. De esto se trata nuestra cápsula de hoy. Es una manera de integrar el último detalle para podernos ir a la última cápsula, que se las compartiré pues próximamente. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí y bueno, espero que pongan en práctica los ejercicios que les estoy dejando. Muchas gracias. Hasta la próxima cápsula.